Amados hermanos, que el Señor los bendiga, bendiciones en esta preciosa hora. Recuerde que hoy estamos diciembre 25. Es un placer y un gusto saludarlo en esta preciosa hora. Recuerde que una vez más su programación Esperanza de Vida presenta su programa Voz que clama en el desierto. Recordándole a usted que queda cordialmente invitado para el día de mañana, 26 de diciembre, un hermoso estudio bíblico. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es una precioso pasaje que se encuentra en 2 Corintios. Así es, mi estimado oyente, en esta hora damos toda la honra y toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo, que una vez más nos permite poder estar aquí reunidos y traerle una hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestro hermano Víctor Ruiz. Gracias, mi hermano, que el Señor le bendiga. Buenas tardes, amigos y hermanos. Se les saluda en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Deseando que todos se encuentren bien y gozando de la paz y la misericordia de nuestro Señor. Como decía mi hermano Ismael, aquí estamos una vez más trayendo la preciosa palabra del Señor, esperando que, ¿verdad?, esta palabra sea de beneficio tanto para los que lo escuchan como lo es para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y antes de empezar vamos a, ¿verdad?, darle gracias al Señor por su amor y su misericordia. Señor, te damos gracias, nos acercamos a tu presencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, pidiéndote, Señor, y dándote gracias por tu amor y tu misericordia, porque reconocemos, Señor, que solamente por tu misericordia es que nosotros, ¿verdad?, podemos acercarnos acá, papito lindo. Te doy gracias. Te pido, Señor amado, por aquellas personas que están enfermas, por aquellas personas, ¿verdad?, que están atravesando luchas. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor, y también nos ponemos en tus manos, Señor, en esta hora para que seas tú, Señor, glorificándote a través de tu palabra, que nos uses conforme a tu misericordia, Señor, y que todo lo que hagamos, ¿verdad?, acá en esta hora sea para la gloria y honra de tu nombre. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Así es, mis hermanos, recuerde que damos un cordial saludo a todos esos hermanos que realmente comparten nuestra programación. Recuerde que estamos ubicados en la 770 en la Hartford Avenue, la ciudad de Johnston. Nuestro código postal es 02919. Puede comunicarse con el pastor Juan Fonseca al 401-699-2834. Recuerde que nuestro día de servicio, martes, servicio de oración a las 7:30 de la noche, los jueves estudio a través del pastor Juan Fonseca. Este viernes 27 de diciembre tenemos un hermoso servicio de culto de jóvenes. Queda usted realmente invitado para venir y compartir el amor del Señor. El domingo a las 10 de la mañana, el servicio dominical a través del pastor Luzvin Gómez, y a las 6:30 de la tarde, servicio evangelístico a través del pastor Juan Fonseca. Recuerde que la paz del Señor esté en cada uno de ustedes, y dejamos con nuestro hermano con esa preciosa palabra del Señor, que no seamos como el mundo. Amén, bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Como dice mi hermano, a esta noche el Señor nos regala su palabra y nos regala, ¿verdad?, bajo este tema, y nos dice, no seáis como el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Y para, ¿verdad?, entender un poquito más lo que el Señor me regalaba, ¿verdad?, porque como sabemos que nosotros que tenemos, ¿verdad?, el gran privilegio y la bendición de traer la palabra del Señor, primeramente el Señor nos habla a nosotros para que nosotros podamos, ¿verdad?, compartir esta preciosa palabra del Señor. Y bajo el tema, no seamos como el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Y para aclarar esto, vamos, mis hermanos y amigos, si tienen, ¿verdad?, acceso a la palabra del Señor, los invito a que me acompañen. Vamos a estar estudiando en Mateo 5, en su versículo 23. Bendito sea el Señor. Y, ¿verdad?, su palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, ¿verdad?, la sal de la tierra. Bendito Dios. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿verdad?, aquí nosotros nos podemos dar cuenta que el Señor dice que nosotros somos
la sal de la tierra. Yo estudiando esta palabra decía qué era lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Aquí en su palabra, cuando nos dice que nosotros somos la sal de la tierra. Bendito sea el Señor. Y yo estudiando, ¿verdad? Y buscando, me encontraba con estas enseñanzas que uno encuentra, ¿verdad? En el internet, y por supuesto uno, ¿verdad? Tiene que verificar que todo esté conforme a la palabra del Señor, y me venía a dar yo, ¿verdad? Con esto las funciones y las riquezas que tiene la sal, y cómo la sal, ¿verdad? El Señor aquí la compara con nosotros los cristianos. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que la sal sirve para perseveración de la comida. Bendito sea el nombre del Señor. Y en aquellos tiempos, en los tiempos que nuestro Señor Jesucristo estuvo con nosotros, ¿verdad? Dicen, ¿verdad? Que la sal servía para guardar la comida. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchos quizás todavía se recuerdan que en los países de nosotros no habían neveras ni había forma de guardar las cosas. Entonces yo me recuerdo que mi mamá le ponía sal a la carne para que no se dañara. Bendito sea el nombre del Señor. Y cómo el Señor, ¿verdad?, usa estas cosas en su palabra para que nosotros podamos entender. Y dice que era la única manera de conservar los alimentos en la época de Jesucristo. Y dice, y los cristianos, los cristianos también, ¿verdad? Nosotros como cristianos tenemos que ser como la sal. Bendito sea el nombre del Señor. Y no contaminarnos con el pecado, y guardarnos en santidad para que el mundo no nos contamine con tanto pecado que hay en este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos que ser ejemplo para aquellos que aún no conocen la verdad y aún están en las tinieblas del enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Y también encontraba yo que dice que es para darle sabor a los alimentos. Bendito sea el nombre del Señor. Y mejorar el sabor de la comida, y los cristianos podemos ser un ejemplo que atraiga a otros al Salvador. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Aquí nosotros nos podemos dar cuenta que nosotros necesitamos ser ese ejemplo, que donde quiera que nosotros vayamos podamos ser esa sal. Bendito sea el nombre del Señor, que podamos dar sabor. ¿Y cómo vamos a dar sabor, verdad? Bendito sea el Señor, con nuestro comportamiento, la forma que nosotros andemos, la forma que hablamos, la forma de comportarnos. Bendito sea el Señor. Entonces aquellas personas que aún no conocen a Jesucristo se van a dar cuenta de lo que el Señor hace en las vidas de nosotros. Pero si nosotros, ¿verdad?, nos comportamos como el mundo, entonces nosotros las personas no se van a dar cuenta que nosotros somos diferentes. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando digo, verdad, diferentes, no es que nosotros como cristianos seamos mejores que las otras personas, sino solamente, verdad, que nosotros tenemos la misericordia del Señor, y por la misericordia del Señor nosotros somos santificados. Bendito sea el nombre del Señor. Y podemos compararnos con la sal, verdad, dando sabor en cualquier área que nosotros nos encontremos. Bendito sea el Señor. Y por eso es que es necesario que nos cuidemos y nos guardemos de ver cómo estamos viviendo y cómo estamos delante del Señor. Bendito sea el Señor. Y también dice que la sal es buena para curar. Bendito sea el Señor, para curar. Y también tiene propiedades curativas, y dice que el Evangelio y la palabra de Dios también puede sanar y purificar y santificar. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos ver el poder que hay en la palabra del Señor, pero es necesario que nosotros abramos nuestro corazón y creamos lo que la palabra del Señor puede hacer en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor, porque verdad, para aquellos hermanos que saben y tienen el conocimiento ya del Señor, cuántas veces uno ha venido a la casa del Señor enfermo, preocupado, y al escuchar la palabra del Señor uno sale diferente, sale sano, sin sentir esos dolores que uno traía. Entonces, verdad, el Señor quiere que nosotros hablemos de esas maravillas que el Señor hace con nosotros a través de su palabra, cómo Él nos santifica y nos purifica.
Bendito sea el nombre del Señor. Y estas eran las cosas que yo encontraba, ¿verdad? Pero regresando aquí a la palabra del Señor nuevamente, ¿verdad? Él dice que si la sal se vuelve, ¿verdad?, sin sabor, ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Bendito sea el Señor. Y cuántas veces, ¿verdad?, uno se da cuenta que han habido personas que han caminado en los caminos del Señor, pero por alguna u otra razón se han regresado al mundo, y nos podemos dar cuenta que como ellos sufren humillaciones, porque después de haber conocido la verdad se vuelven atrás a, a esas cosas que antes uno hacía. Y eso es lo que el Señor, eso es lo que yo entendía, ¿verdad? Cuando el Señor dice que no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Bendito sea el nombre del Señor, porque los ojos de las personas allá afuera, ¿verdad?, están sobre uno. Como dice la palabra del Señor, que nosotros somos cartas abiertas para el mundo. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero las otras personas están viendo nuestro comportamiento, están viendo qué es lo que nosotros hacemos. Bendito sea el nombre del Señor. Y como cristianos no podemos contaminarnos con las cosas del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Aquellas cosas que nosotros solíamos hacer, ahora como cristianos, como hijos del Señor, ¿verdad?, debemos alejarnos de esas cosas que nos contaminan. Bendito sea el Señor, que es el pecado y las costumbres. Bendito sea el Señor, porque muchas veces nosotros, ¿verdad?, traemos muchas costumbres que le decía yo esta tarde a mi esposa, platicando, le digo yo que hay tantas costumbres que a nosotros le decía yo que nos las han metido hasta por las venas. Bendito sea el nombre del Señor, que tanta costumbre que a nosotros nos han hecho creer, pero bendito sea el nombre del Señor, que Él, ¿verdad?, vino a mi vida y me abrió los ojos para la gloria y honra del Señor, y ahora yo me puedo dar cuenta que todas estas costumbres no son más que costumbres de hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchas veces nosotros dejamos que esas costumbres nos alejen del Señor. Entonces, ¿verdad?, debemos cuidarnos como hijos del Señor, no andar como el mundo anda. Bendito sea el nombre del Señor, porque nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros tenemos que ser diferentes. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que ser ejemplo para aquellos que aún están en las tinieblas. Tenemos que dar buen testimonio, tenemos que hablarles del Señor Jesucristo, de las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces debemos, ¿verdad?, dejar esas costumbres, esas cosas que nos alejan del Señor. Bendito Dios, te adoramos y te bendecimos, mi alma te alaba, Señor. Entonces, ¿verdad? Y para las personas que, ¿verdad?, todavía no tienen el conocimiento del Señor, y si nosotros, ¿verdad?, somos la diferencia, hacemos la diferencia, vamos a poder traer más personas a los caminos del Señor, que ellos también tengan esa bendición, ¿verdad?, de la vida eterna, que ahora nosotros, por la gracia del Señor Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, ¿verdad?, podemos disfrutar. Bendito sea el Señor. Y también, mis hermanos y amigos, quiero que me acompañen. Vamos a ir a Filipenses, a ver qué nos dice el Señor, ¿verdad?, a través de su palabra en Filipenses 2:15. Bendito sea el nombre del Señor. Y en Filipenses 2:13 vamos a estar. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin manchas en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Todo esto es necesario. ¿Por qué es necesario, verdad, que nosotros cambiemos nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué nosotros debemos alejarnos de tanta cosa que nos contamina como hijos del Señor? Porque aquí la palabra del Señor en Filipenses
15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros podemos aquí, ¿verdad?, ver cómo el Señor quiere que nosotros seamos como hijos, verdaderos hijos del Señor. Bendito sea el Señor. Y en una parte, ¿verdad?, de la palabra dice que necesitamos ser arrepentidos y convertidos, dice el Señor. Bendito sea el Señor. Entonces aquí miramos nosotros que vivimos en una generación que es mala, y dice la palabra del Señor, perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Bendito sea el Señor. Entonces nosotros tenemos que ser esa luz, tenemos que ser diferentes ¿verdad?, a las cosas del mundo, alejarnos de todo aquello que nos pueda manchar y contaminar. Bendito sea el Señor, porque sabemos que la venida de Jesucristo está cerca, y muchas veces nosotros, por estar poniendo nuestra mirada, ¿verdad?, en cosas que el mundo nos puede ofrecer, bendito sea el nombre del Señor, porque hay muchas cosas que el mundo ofrece, pero todas esas cosas nos alejan del Señor, y nosotros no queremos estar alejados del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si nosotros no somos esa luz que resplandece, ¿verdad?, entonces nos vamos a mezclar con los de allá del mundo. Bendito sea el Señor. Y todos aquellos que, ¿verdad?, nos conozcan y sepan que nosotros le servimos al Señor, entonces ahí luego empiezan a murmurar, y en lugar de nosotros acercar a las personas al Señor, nosotros las estamos alejando porque estamos dando un mal testimonio. Bendito sea el Señor. Entonces por eso Él quiere que nosotros seamos diferentes. Bendito Dios. Debemos cuidar cómo andamos y qué hacemos. Bendito sea el Señor, para no pecar y para que no le demos, ¿verdad?, a las personas de qué hablar. Bendito sea el Señor. Entonces nos podemos dar cuenta aquí, mis hermanos, lo que nosotros debemos estar haciendo para ser diferentes a las personas, ¿verdad?, que aún no conocen al Señor. Bendito sea el Señor. El trabajo de nosotros es ser diferentes, hablarles a las personas del Señor, ¿verdad?, no contaminarnos con las cosas que el mundo hace. Bendito sea el Señor. ¿Verdad, mis hermanos? Entonces vamos a seguir luchando, porque esto, ¿verdad?, de servirle al Señor no es de un día ni de un año, y tampoco sabemos, ¿verdad?, si va a ser de 30 o de 50 o de 60 años. Bendito sea el Señor, porque el Señor en su palabra nos dice que es para todos aquellos que lleguen a la meta final. Bendito sea el Señor. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que debemos seguir luchando hasta que el Señor venga por nosotros, o a nosotros nos toque ir con el Señor. Entonces debemos pedirle al Señor todos los días, ¿verdad?, que sea Él quien nos ayude a seguir caminando, que a través de su Espíritu Santo Él nos haga ver las cosas y costumbres o cosas que nosotros aún seguimos practicando, y muchas veces quizás inconscientemente nos alejan del Señor y nosotros no nos estamos dando cuenta, pero sabemos que el Señor nos dejó su Espíritu, y la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que es su Espíritu quien nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Pero también nosotros debemos obedecer esto. Nosotros debemos obedecer, ¿verdad?, los mandamientos del Señor, y aprender a creer en su palabra. Bendito sea el Señor. Y también la palabra dice, ¿verdad?, que es toda la palabra inspirada por el Señor. Entonces no podemos nosotros agarrar pedacitos de la palabra del Señor y cumplir esto y no cumplir lo demás, sino Él quiere que nosotros cumplamos su palabra completa. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿verdad?, si nosotros tratamos de cumplir la palabra del Señor, nosotros podemos estar convencidos que cuando el Señor venga, nosotros nos vamos a ir con Él. Pero si estamos haciendo cosas que no debemos hacer, lastimosamente, ¿verdad?, cuando sea la venida del Señor, nos vamos a quedar. Bendito sea el nombre del Señor. Y quién, ¿verdad?, de nosotros
va a querer quedarse después de haber conocido la verdad y tanto escuchar la palabra del Señor y el Señor constantemente diciéndonos a nosotros cómo nosotros debemos, verdad, caminar, cómo debemos comportarnos. Bendito sea el Señor. Entonces no vamos a tener excusa ante el Señor cuando nos pregunte, verdad, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no obedeciste mis mandamientos? ¿Por qué no obedeciste lo que yo te decía? Bendito sea el nombre del Señor, porque sabemos que el Señor nos habla de diferentes formas, pero nosotros en las cosas del mundo muchas veces estamos ocupados, no tenemos tiempo, estamos cansados y no estamos escuchando lo que la palabra del Señor nos dice en todo tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces debemos cambiar, bendito sea el Señor, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, tenemos que ser esa sal, ¿verdad? Como cuando se le pone esa sal a la comida y le da ese saborcito que uno lo disfruta. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tenemos que tener ese sazón, ¿verdad? Que sabemos que en nuestras vidas es el Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo, porque si nosotros, ¿verdad?, estamos haciendo cosas que a Él no le agradan, la palabra del Señor dice que lo entristecemos y termina yéndose. Bendito sea el Señor. Y por lo menos yo no quiero, ¿verdad?, que el Espíritu Santo se aparte de mí, porque sin el Espíritu Santo, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada, porque el Señor claramente dice, ¿verdad?, que apartados de Él nada podemos hacer y terminaríamos yéndonos de regreso al mundo. Bendito sea el Señor. Entonces nosotros tenemos que luchar como hijos del Señor, esforzarnos hasta que el Señor venga por nosotros, o a nosotros nos toque ir con Él, ¿verdad, mis hermanos? Y aquellos amigos también que, ¿verdad?, aún no conocen al Señor, como trato, ¿verdad?, de decir cuando el Señor me permite traer la palabra, que busquen al Señor, que traten de buscar al Señor Jesucristo, que, que traten de no poner la mirada, ¿verdad?, en el hombre, porque desafortunadamente nosotros a veces como cristianos, como siervos del Señor, dejamos mucho de qué hablar. Entonces si ponen la mirada en mí, van a encontrar muchos problemas, y se ponen a examinar mi vida, quizás encuentren muchas fallas que yo, verdad, tengo delante del Señor. Entonces esto es para aquellos amigos, verdad, que ponen la mirada en el hombre. Yo te invito que de hoy en adelante ya no pongas la mirada en los, como dicen allá, ¿verdad?, en el cristiano, el evangélico, sino pon la mirada en Cristo Jesús, porque en Él yo sí te garantizo y te prometo que en Él tú no vas a encontrar falla. Él no te va a defraudar, Él no te va a mentir. Bendito sea el nombre de Jesús. En Él sí puedes confiar. Y si tú confías tu vida en el Señor, yo te garantizo que el Señor va a hacer milagros y maravillas en tu vida. Pero es necesario que tú abras el corazón y ya no estés poniendo la mirada tanto en el hombre, porque como hombres, ¿verdad?, la palabra del Señor dice que que no hay un hombre, ¿verdad?, que haga el bien y nunca peque. En nosotros siempre van a encontrar pecados, siempre van a encontrar fallas, especialmente si uno, ¿verdad?, viene con esa intención de buscarle la falla al hombre, las vamos a encontrar rapiditamente, porque mientras estemos en esta carne, sabemos, o al menos yo sé, ¿verdad?, que yo le fallo al Señor, pero ahí es donde yo me doy cuenta del amor y la misericordia del Señor, porque no importa cuántas veces yo le falle, Él está dispuesto a perdonarme, él perdona mis faltas, pero, ¿verdad?, tenemos que tener cuidado que el pecado o las faltas que nosotros tengamos ante Él no las estemos haciendo conscientemente. Esta tarde el Señor trataba conmigo y me hacía ver que es muy diferente que nosotros, ¿verdad?, muchas veces inconscientemente le fallemos al Señor,
a decir yo voy a hacer esto sabiendo que es malo. Ahí es muy diferente eso de que nosotros, ¿verdad? Sabiendo la verdad, nosotros nos vayamos eh, a hacer el mal y hagamos pecado estando conscientes de que nosotros, ¿verdad? Sabemos que eso es malo. Es muy diferente a que nosotros le fallemos al Señor inconscientemente. Bendito sea el nombre del Señor. Y como seres humanos, ¿verdad? Nosotros tenemos debilidades, tenemos nuestras luchas, pero tenemos al Todopoderoso que ha prometido estar con nosotros y sabemos que Él nos va a sostener hasta su venida. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a ir ya a, los invito a que vayamos a Primera de Tesalonicenses en su capítulo 5, su versículo 2. Y aquí el Señor, ¿verdad? Nos sigue hablando, nos sigue instruyendo, porque para eso es la bendita palabra del Señor, para que nosotros, ¿verdad?, nos podamos instruir y tratemos cada día y pedirle al Señor en su misericordia que Él sea, ¿verdad?, que vaya cambiando, porque yo le digo al Señor que tengo tantas imperfecciones, pero cada vez que me acerco, ¿verdad?, a Él, yo sé que el Señor va quitando esas manchas, ese pecado que nosotros tenemos. Bendito sea el Señor. Y la palabra del Señor en Primera Tesalonicenses 5:2 dice, porque vosotros, vamos a leer desde el primero, bendito Dios, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, dice Pablo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, y que cuando digan paz, seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, y como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Bendito sea el nombre del Señor. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que todo esto es necesario. ¿Y por qué, verdad? El Señor quiere que nosotros estemos preparados, que nos alejemos de las cosas del mundo, porque, como dice aquí, ¿verdad? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Bendito Dios. Pero aquí en el 3, ¿verdad? Dice que como nosotros, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta. Pero en el 4, ¿verdad? Nos dice que esto no nos tiene que suceder a nosotros, porque nosotros tenemos que estar conscientes. Si nosotros, ¿verdad?, le servimos al Señor, nosotros sabemos que la venida del Señor va a suceder. Solo es cuestión, ¿verdad?, de tiempo, porque el día y la hora nadie lo sabe, pero nosotros sabemos que tiene que venir, y esa es la esperanza de todo cristiano, ¿verdad? Por eso es que nosotros tratamos de luchar, porque nosotros sabemos que un día Él va a venir y nos va a tocar ir con Él, y todo este sufrimiento, todas estas cosas que nosotros ahora, ¿verdad?, tenemos que pasar, se van a terminar. Entonces esa es nuestra fe, esa es nuestra convicción, y tenemos que recordarnos en todo tiempo, especialmente, ¿verdad?, cuando las luchas, las pruebas y las tribulaciones lleguen a nuestras vidas. Nosotros tenemos que tener esa convicción de que nuestro Salvador está pronto a venir, porque lo que dice aquí, ¿verdad?, en el 3, si nosotros nos ponemos a mirar alrededor, es lo que está sucediendo. Dicen que hay paz y seguridad por todas partes. Bendito sea el nombre del Señor. Pero nosotros, ¿verdad?, dicen en el 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, ¿verdad, mis hermanos? La necesidad de mantenernos velando, la, la, la necesidad de mantenernos en oración, leyendo la palabra del Señor, asistiendo a la casa del Señor, para que nosotros estemos atentos y ya no estemos en tinieblas. Bendito sea el nombre del Señor, porque todo aquel, ¿verdad?, que escucha la palabra del Señor
y la desecha va a seguir viviendo en tinieblas, y para ellos es que cuando el Señor venga, ¿verdad?, los va a sorprender como ladrón en la noche. Bendito sea el nombre del Señor. Pero sin embargo, ¿verdad?, nosotros que estamos luchando y le pedimos a Él, porque es por su misericordia, ¿verdad?, que nosotros perseveramos, y nosotros vamos a estar preparados primeramente en el nombre del Señor, ¿verdad?, atentos a la venida del Señor. Y vamos a seguir leyendo aquí en el 5, dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmáis como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra del Señor es verdad tan linda que aún en el caso mío le digo yo, Señor, abre mi entendimiento, porque somos tan escasos de entendimiento que muchas veces cuesta entender, pero la palabra del Señor, ¿verdad?, es tan linda que es clara, como Él, ¿verdad?, nos instruye aquí, y como Él nos dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Bendito sea el nombre del Señor. Y el otro día, mi pastor aquí, ¿verdad?, Pastor Juan Fonseca, predicando, decía algo que me dejó meditando, y decía él que hay muchos que dicen que miran, pero realmente estamos ciegos, y yo meditando decía, wow, que verdad, porque muchas veces nosotros decimos que miramos, pero realmente no estamos mirando, porque si nosotros lográramos ver y entender lo que el Señor nos dice todos los días, nosotros viviéramos una vida muy diferente, tratando, ¿verdad?, de agradarle al Señor. Pero a nosotros se nos habla, nosotros miramos milagros, miramos las maravillas que el Señor hace, ¿verdad?, tanto en nuestra vida como en nuestras familias, pero sin embargo nosotros seguimos caminando por el camino donde no debemos ir. Y cuando él decía eso, decía yo, wow, cómo el Señor, ¿verdad?, lo hace ver las cosas a uno, cómo Él le habla, cómo Él lo corrige a uno, porque creyendo que miramos, andamos ciegos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿verdad?, el Señor dice que tenemos que velar, y tenemos que mantenernos sobrios, esperando, ¿verdad?, ese gran día que nosotros sabemos que ha de llegar. Y ese día, yo me lo imagino, ¿verdad?, qué lindo va a ser para todo aquel que esté esperando y esté velando. Qué lindo va a ser el día que el Señor venga por nosotros. Pero también, lamentablemente, duele ponerse a pensar uno, porque muchas veces hasta en la propia familia de uno, ¿verdad?, uno ve que no quieren caminar conforme a los mandamientos del Señor. Y qué duro va a ser, ¿verdad?, para ellos ese día que el Señor venga y se den cuenta que estuvieron viviendo equivocados, que el Señor les habló de una forma y de otra, pero simplemente endurecieron su corazón y no quisieron aceptarle. Mientras nosotros, ¿verdad?, nos estemos gozando en las bodas del Cordero, yo me pongo a pensar y digo yo, wow, lo que las personas van a estar pasando aquí en esos días, ¿verdad?, de la gran tribulación. Eso va a ser tremendo, y le digo yo al Señor que tenga misericordia de nosotros y de todos aquellos, ¿verdad?, que aún no conocen al Señor, que no han querido abrir su corazón, porque ese es el propósito y ese es el deber de nosotros, ¿verdad?, de llegar a los corazones y interceder por esas almas que necesitan el arrepentimiento. Pero muchas veces los corazones, ¿verdad?, son endurecidos por situaciones que quizás han pasado en la vida. Ellos han decidido que no quieren. Simplemente uno se encuentra con personas y uno le habla del Señor y dicen, no, yo no quiero saber nada de Él.
y media vez, ¿verdad? La persona le responde así a uno, realmente ya no hay mucho que uno pueda hacer, porque así de fríamente le dicen a uno, no, yo no quiero saber nada de él, yo no creo en él, bendito sea el Señor. Y uno, ¿verdad? Con el dolor en el corazón, sabiendo que lo que el Señor hizo por nosotros y las consecuencias de rechazar al Señor, bendito sea el Señor, son, ¿verdad?, grandes, pero lamentablemente hay muchas personas que van a tener que pasar por esa gran tribulación, y el Señor, ¿verdad?, no quiere que nadie pase por eso, pero son decisiones de cada persona, bendito sea el Señor. Pero esperamos, ¿verdad?, que en esta noche alguien esté escuchando la palabra del Señor y pueda entregarle su vida y su corazón, y que corra a los brazos de Jesucristo sin importar las penas, las luchas o cuántas veces tú lo hayas rechazado. Mientras estés vivo, ¿verdad? Y mientras Él no venga por su iglesia, yo te quiero decir que hay esperanza. Hay esperanza, no importa cuántas veces tú lo hayas rechazado, pero si tú te arrepientes y corres a sus brazos, Él tiene perdón y tiene vida eterna para ti. Bendito sea el nombre del Señor. Y para todos aquellos hermanos, ¿verdad? No tengo más yo que decirles que sigamos luchando, que no dejemos, ¿verdad?, que las cosas del mundo nos alejen del Señor. Pongamos nuestra mirada en Jesucristo y sigamos luchando, no importa las luchas que tengamos nosotros, ¿verdad? Sabemos que tenemos un Dios poderoso. Yo creo que la mayoría que le han servido, le han estado sirviendo al Señor de una forma o de otra, el Señor les ha dejado ver el poder, la misericordia que Él tiene para con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros, como verdad, como hijos del Señor, tenemos que ser diferentes. No tenemos que andar caminando como el mundo anda, ni haciendo las cosas que el mundo hace, por más inofensivas o buenas que se vean. Nosotros sabemos que el Señor nos ha dejado su palabra y tenemos que regirnos por la palabra del Señor. Si en la palabra del Señor no está algo que nosotros estamos haciendo, debemos detenernos y, ¿verdad?, preguntarle al Señor: Señor, ¿lo que yo estoy haciendo es correcto ante tus ojos? O no, bendito sea el nombre del Señor, porque, ¿verdad?, nosotros hemos creído en un Dios que oye, un Dios que mira, un Dios que actúa. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros podemos hablarle a Él, ¿verdad?, confiando que Él nos va a guiar y nos va a enseñar. Y lo lindo de Él es que Él no enseña como el hermano Víctor enseña a sus hijos, ¿verdad? A veces nosotros corregimos a nuestros hijos de una manera que a veces no es adecuada ante los ojos del Señor. Somos muy duros o muy severos, pero el Señor, ¿verdad?, Él nos corrige a nosotros con amor. Bendito sea el nombre del Señor, porque en el tiempo que yo tengo, ¿verdad?, sirviéndole al Señor, yo te puedo decir que Él me ha corregido a mí muchas veces, pero ninguna de esas veces Él lo ha hecho de una forma que me ha hecho sentir mal. Él siempre me ha corregido con amor. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿verdad, mis hermanos? Hay que seguir adelante. Y ya para ir despidiéndonos, mis hermanos y amigos, los invito a que vayamos a Romanos. Vamos a leer su versículo 1, en el capítulo 12, versículo 1 y su versículo 2. Bendito sea el nombre del Señor. Y, ¿verdad?, la palabra del Señor aquí nos sigue instruyendo y corrigiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que preguntarle al Señor si lo que nosotros estamos haciendo realmente es la voluntad de Él. Si nosotros estamos agradándole al Señor, bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Porque aun cuando nosotros estamos haciendo cosas para el Señor, nosotros debemos preguntarle, Señor, ¿realmente es lo que tú quieres que yo haga? ¿Realmente es lo que tú quieres que yo esté haciendo? ¿Lo que yo estoy haciendo te está agradando, Señor? Bendito sea el Señor, porque la palabra del Señor, ¿verdad? Dice que engañoso es el corazón y quién lo conocerá. Bendito sea Dios, pero sabemos que Jehová es quien conoce el corazón. Él lo escudriña. Él, ¿verdad?, conoce nuestros pensamientos. Dice la palabra que la palabra no ha salido de nuestra boca y el Señor ya la conoce. Bendito sea el Señor, así de grande y maravilloso es nuestro Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a confiar en Él y tratar de hacer la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso para que nosotros podamos caminar conforme a su voluntad y guardar sus mandamientos y sus estatutos. Tenemos que regirnos en su palabra, lo que la palabra del Señor nos dice. Por eso, verdad, que es necesario que nosotros estudiemos su palabra, aunque muchas veces se nos haga difícil, por lo mismo que nosotros estamos tan envueltos en las cosas del mundo, que muchas veces nos enfocamos más en las cosas del mundo que en lo espiritual, que realmente es, verdad, donde nosotros deberíamos de estar sumergidos. Pero yo reconozco que muchas veces por andar uno apurado y preocupado por las cosas que tiene que hacer uno aquí en el mundo, hasta nos olvidamos, ¿verdad?, de que el Señor nos ha dicho que es necesario que escudriñemos su palabra, porque nos parece que ahí está la vida eterna. Bendito sea el Señor. Y mis hermanos, esperando en el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra, ¿verdad?, sirva más a alguien allá, haya tocado su corazón, así como la palabra del Señor me habló a mí. Espero que les hable a ustedes, mis hermanos, y que el Señor me los siga bendiciendo. Y para quedar despedidos, vamos a orar. Gracias, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por tu palabra. Te doy gracias porque tú eres bueno, porque nos corriges con amor y misericordia, Señor. Nuestra vida, Señor, sabemos que está en tus manos, Señor. Sabemos que te fallamos, pero también sabemos que podemos venir delante de ti, Señor amado, a pedirte perdón. Y tú eres tan grande en tu amor y en tu misericordia que tú estás dispuesto a perdonarnos, Señor. Pero es necesario que nosotros vengamos delante de ti, Señor, humillados y arrepentidos, Señor. Yo te doy gracias por esta noche. Te doy gracias por las personas que están escuchando tu palabra. Te doy gracias por la vida de mi hermano Ismael. Señor, te pido que lo bendigas, bendice su familia, Señor. Te doy gracias por los pastores, por mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, te doy toda gloria y toda honra a ti, Señor amado. Amén y amén. Los bautizaba